Ya sabes que he estado cerca de la metodología desde hace varios años, siguiéndote, escuchándote en tus podcasts, en tus videos. Y hay una cosa que me pasa seguido y es cuando me encuentro con prospectos águila, Sí, que, que me pierdo mucho esa estatura de negocios cuando estoy frente a los prospectos águilas, por eso mismo, porque sé que a ellos no les gusta perder el control, les gusta tener el control. Entonces sí, es esa pregunta, ¿cómo dejar que el prospecto águila mantenga el control sin perder la estatura de negocios? Porque siempre claro. ellos, el águila quiere ya la propuesta, quiere ya el valor, quiere, y Sí, uno es como, espérate, no puedo, pero entonces ahí claro. pierde el control. Entonces un poco eso. Sí, tremenda pregunta. A ver, te voy a responder de la mejor manera posible con el reto particular de que yo soy águila. Entonces digamos que a mí me sale natural ponerme al tú por tú con los águilas. A mí me cuesta más lo contrario. Entonces, vamos a ver. El que está en contraesquina tuyo es el que naturalmente te cuesta más. Entonces, por ejemplo, a los búhos típicamente les cuesta más los loros. A los loros típicamente les cuesta más los búhos. A las palomas les cuesta más las águilas. A las águilas les cuestan más las palomas. Pero depende de la combinación. No se tomen esto que estoy diciendo de manera radical. Yo lo que te diría, Cata, es tienes que practicar tus habilidades de actuación. Entonces, de nuevo, las ventas es un show de Broadway actuado por psicólogos. Entonces, si un águila empieza a hablar de manera fuerte, de manera intensa, pues tú tienes que hablar, yo te diría, con el tono un poquito más fuerte y un poquito más rápido. Hacer lo posible por no tartamudear, hacer lo posible por no dudar. Y yo creo que también es importante ponerles el freno en algunos momentos, ¿no? Cosas como decir, como, oye, mira, entiendo que eso es importante para ti y me encantaría poder darte eso, pero la realidad es que eso no se puede, no hay manera. Tenemos que ver una ruta distinta. Que estoy poniendo el alto, estoy diciendo no se puede, pero lo estoy diciendo con tonalidad sólida, pero no lo estoy diciendo de manera agresiva, ni estoy siendo conflictivo. Otra cosa que te recomiendo ampliamente es la reversión negativa. La reversión negativa es hacerle pensar al cliente que tú quieres el negocio menos que él. Entonces, te pongo un ejemplo. De repente a mí me puede tocar un águila que me dice, Dan, la verdad es que estamos muy bien en ventas. Estamos teniendo un crecimiento del 30% anual y mis vendedores son muy buenos. Y me lo dice el águila y me lo dice de manera apasionada. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? En vez de decirle, oye, pero es que si tuvieras un entrenamiento en ventas te iría mejor, lo que yo le voy a decir es, ¿sabes qué? Tienes razón. De hecho, yo no estoy seguro de que te convenga un entrenamiento en ventas. ¿Por qué invertir ahorita en un entrenamiento en ventas si te está yendo tan bien? Entonces, ¿qué haces? Te echas para atrás. Y entonces ahí, ¿qué pasa? Doblan las manos. Porque dicen, bueno, pero es que si tuviera un entrenamiento en ventas nos podría ir mejor. O sea, terminan ellos dando el argumento a favor del proceso de ventas cuando tú te echas para atrás. Entonces yo te diría eso. Tonalidad muy segura, levantar un poquito el volumen de la voz, hablar un poquito más rápido, hacer lo posible por no tartamudear. Y por otro lado, échate para atrás cuando sientas que ellos están como muy soberbios, muy altivos de que no te necesito. Tú decir, oye, pues se me hace que efectivamente no nos necesitas. Y lo que eso provoca es que ellos defiendan su dolor. Y te digan, no, pero lo que pasa es que si no lo tengo, no sé qué. ¿Te sirven esas dos, Cata?